Bienvenidos a Relatos Extraños. Recuerdo que mi abuela solía contarme muchas historias. Entre ellas había una que se me quedó muy grabada. Me platicó que una vez ella se puso de acuerdo con una amiga porque querían ir al cine. Iban a ir las dos solas. Llegaron, compraron sus boletos y entraron a ver la película. Cuando terminó se quedaron platicando un buen rato en la banqueta, hasta que finalmente se despidieron. Pero cada una se fue para su casa por separado. Mi abuela comenzó a caminar y de pronto se dio cuenta que un hombre la iba siguiendo. Decía que era un hombre muy alto y que tenía un sombrero grande y de color negro. La seguía y se acercaba poco a poco a ella. La persecución fue subiendo de velocidad hasta que mi abuela finalmente llegó a la puerta de su casa. Acto seguido, el tipo pasó a un lado de ella lentamente y le dijo: agradece haber podido llegar a tu casa, porque de no ser así, te llevo conmigo. Y dice que después de eso se desvaneció. En ese momento mi abuela se desmayó. Mi abuela una vez nos contó a todos lo que le había ocurrido cuando nació su último hijo. Dice que en esa época la casa de mis abuelos estaba a punto de ser terminada de construir. Solo faltaba un pedazo de madera en donde había un hueco por el que apenas podía pasar un brazo. En una ocasión mi abuelo tuvo que viajar a la ciudad. Tenía que ir a ver un familiar que estaba grave y dejó a mi abuela con todos sus hijos sola. Ella dice que esa misma noche en que mi abuelo se fue, se levantó a preparar un atole para mi tío, que en ese tiempo era un bebé. Cuando salió de su cuarto, dice que pudo ver un hombre muy alto que estaba de espaldas y que volteó a verla y se le quedó viendo. Ella dice que era tan alto que casi no le alcanzaba a ver el rostro, pero que tenía la cabeza como una forma de caballo. No sabía cómo había entrado, así es que muy asustada se hincó de inmediato y comenzó a rezar. Cuando terminó su oración, mi abuela corrió al cuarto que compartía con mi madre y mis tíos, mientras vio de reojo que ese hombre se iba por ese hueco de la pared. Mi abuela entró tan asustada y le dijo lo que había sucedido a sus hijos más grandes. Ellos salieron con ella del cuarto, pero ese hombre ya no estaba. Hasta ahora, ella aún no sabe qué fue lo que vio ese día. Un tío mío falleció cuando tenía apenas 4 años de edad. Lo habían secuestrado y pocos días después lo encontraron en un baldío, totalmente golpeado, cubierto por hierbas. Mi abuela me comentó que en ese mismo año, antes de que él se fuera, sucedieron cosas muy raras por varios días consecutivos. Dice que había una persona de traje blanco que iba y se paraba siempre afuera de su casa y se quedaba contemplando el cielo antes de que saliera
la luz de la mañana. Después de un tiempo, mi familia comenzó a tener comunicación con él, ya que les parecía una persona bastante peculiar. La persona era muy amable y les decía que le gustaba recibir los primeros rayos de sol. En esos tiempos, mi abuela estaba pasando por una crisis económica bastante fuerte. Era madre soltera. Así que esa persona comenzó a apoyarla por ese aspecto. Después de la pérdida de mi tío, mi abuela había intentado agredirse a ella misma, pues no soportaba el dolor de haberlo perdido, y al no poder lograrlo, una semana después, el hombre volvió a visitar a su familia, pero específicamente fue a ver a mi abuela y le dijo que su hijo estaba en un lugar mejor, que ya no sufriera y que no se angustiara, ya que necesitaba fuerzas para apoyar a sus demás hijos. Ya después de un tiempo de que estuvieron platicando, el hombre les ofreció comida, así que mi abuela, como forma de agradecimiento, le dijo que ella podría lavar su ropa, y cuando él aceptó, le dio su dirección. Le dijo que se llamaba Manuel. Para los que no saben, el nombre de Manuel significa Dios entre nosotros. Dice que al día siguiente, mi abuela mandó a mi mamá a llevarle la ropa al señor Manuel. Y cuando mi mamá encontró la dirección, se topó con una casa sola que estaba aún sin terminar. Después de ese día, ya nunca se le volvió a ver al señor Manuel. Y al parecer, solo mi familia lo había visto. Recuerdo que una vez mi abuela me platicó que ella acostumbraba siempre dormir con sus hijos cuando eran muy bebés. Dice que en esa ocasión ya era de noche, cuando se fue a acostar con mi mamá, que en ese entonces era apenas una bebé. La hizo dormir y luego ella igual se durmió junto a ella abrazándola. Pero dice que horas más tarde se despertó porque comenzó a sentir que le estaban queriendo quitar a su bebé de sus brazos, que abrió los ojos, pero no veía a nadie, pero seguía sintiendo que algo seguía intentando sacarle a mi mamá de sus brazos. Mi abuela la abrazó tan fuerte y comenzó a rezar hasta que todo se fue calmando poco a poco. La verdad me da miedo pensar qué habría pasado si mi abuela no se hubiera despertado esa noche. Mi abuela vivía en un pueblo y dice que en la casa de al lado de ella vivía una señora de unos 55 años aproximadamente, que era costurera y se quedaba normalmente toda la noche trabajando. En este pueblo aparecían muchos espantos de noche, pero la señora de al lado no les prestaba atención a eso, pues tenía que darle de comer a su hija y tenía que trabajar. Un día, mi abuela se quedó a dormir en casa de ella, ya que sus padres estaban de viaje y no habían podido llevarla. Mi abuela me cuenta que esa noche, como alrededor de las 12, alguien o algo comenzó a tocar 3 veces la ventana.
y al ir a revisar, la señora trajo adentro un pañuelo de color rojo intenso que contenía como una especie de huesos. Dice mi abuela que del susto tan grande que se llevó, al siguiente día a las 6 en punto de la mañana, la señora con carretas y burros se mudó de esa casa. Ya no quería vivir ahí, en la que hoy se dice que siguen pasando cosas de ese tipo. La casa actualmente está ya muy deteriorada, pero la pared en la que esto pasaba, sorprendentemente, sigue intacta. Mi abuela se llamaba Rosa y toda persona que la conocía le decía Pita. Ella contaba que cuando era pequeña se daban mucho los bailes en su pueblo. En aquellos tiempos no estaba muy urbanizado, así que no había luz eléctrica ni pública ni agua potable. Únicamente había pozos o incluso los ríos nada más. Todos se conocían en ese pueblo. Era una comunidad que estaba empezando. Un día dice que hubo un gran baile, que todos estaban bien vestidos y que tenían la música en todo su apogeo, cuando de pronto entró un señor al baile. Dicen que estaba bien elegante y bailó con todas las muchachas del baile. Estuvo bailando por horas y horas hasta que dieron las 12 de la noche. Mientras que el señor bailaba con esta última muchacha, empezó a sentirse un olor muy fuerte de azufre. Dice que todos comenzaron a mirarse entre ellos, como buscando a ver de dónde venía ese olor. Y mientras tanto, la muchacha estaba todavía baila que baila con ese hombre, hasta que esa muchacha que estaba bailando con él sintió que la peste venía de ese hombre y se le quedó viendo a ese hombre. Se dio cuenta que él era el que emanaba ese olor. Todos lo miraron de arriba hasta abajo y notaron de inmediato que no tenía pies, que tenía una especie de pezuñas. Dicen que en ese momento él comenzó a reírse de una forma tan macabra y que de pronto, en una humadera, desapareció con la muchacha que estaba bailando. Jamás se volvió a saber nada de ella. Una vez en una reunión de familia, mi abuelo comenzó a contar historias y dijo que cuando era joven, él regresaba de trabajar un poco tarde, que ya eran casi la 1 de la mañana. Iba montado en su caballo. Ya había llegado a la que en ese entonces era su casa, cuando de pronto dice que vio lo que parecía ser un perro enorme recostado sobre su puerta. En Argentina es muy popular la leyenda del lobizón y según los paisanos de ahí, tienes que echar a ese lobizón de tu casa. Y él lo hizo diciendo: «Fuera, perro, fuera de aquí». Su caballo, al ver que el animal se estaba acercando, se asustó tanto que se echó a correr para otro lado, llevando también con él a mi abuelo, lejos de ahí. Luego de unos minutos, regresaron, pero ese perro enorme
o lo que parecía ser un perro enorme ya no estaba. Él casi siempre cuenta esta historia y asegura que no era un perro y que tampoco era un lobo, que era algo enorme y que era de un color totalmente negro. Cuando yo era niña, mi bisabuela me contaba que en la antigua cocina que tenía habitaba un demonio. Decía que cada vez que ella entraba sola, comenzaban a caerse cosas, incluso se las aventaban a su cabeza. Desde ese entonces, mi bisabuela decidió construir junto a su esposo otra cocina a la cual nosotros accedemos normalmente. Pero eso sí nos advirtieron a todos, que teníamos prohibido entrar a ese lugar. Ni siquiera deberíamos de pasar cerca de él, sobre todo si ya era de noche o cuando la casa se encontrara sola. Por extraño que parezca, la casa de ellos se encuentra en las lejanías de la ciudad y es más o menos grande. Tiene bastantes cuartos. Lo peculiar de esto es que la cocina es la única parte que está separada de la casa y en las noches da bastante miedo. Mi abuela es muy religiosa, así es que casi nunca falta misa. Dice que una vez al salir de la iglesia hay un parque que debe cruzar para ir a su casa, pero dice que en medio de ese parque le llamó la atención unos objetos blancos en el cielo. Bajó la mirada para buscar a alguien y se dio cuenta que todas las personas habían desaparecido, que no había autos, que no había nadie en la calle. Eso le pareció muy extraño, ya que a un lado del parque es una avenida principal, y se empezó a alterar y comenzó a asustarse. Volvió a mirar hacia el cielo y vio cómo esas cosas blancas empezaron a hacer formas y de pronto desaparecieron frente a sus ojos. Y cuando dejó de verlos, volvió a ver gente, volvió a ver autos moviéndose ahí. Mi abuela no sabía qué opinar y se acordó de varias anécdotas que había escuchado de brujas. Pensó que eran brujas, pero que andaban ahí de día. Y esa misma noche no paró de rezar hasta que se quedó dormida. Mi abuelo una vez me contó que en una ocasión, mientras estaba cuidando a unas chivas junto a su hermano, pasaron por un lado de un río. Dice mi abuelo que él se quedó mirando fijamente el agua correr y su hermano de pronto le dijo: «Mira». Y cuando voltearon, vieron 3 costales con dinero adentro del río. Él dice que vio que eso era muy extraño, pero volvieron a ver y efectivamente decía que eran 3 costales, incluso uno de ellos estaba medio abierto y se podía ver claramente monedas de oro adentro. Mi abuelo me cuenta que fue corriendo por su tío y entre él y su hermano lo convencieron de ir a donde vieron esos costales, pero cuando llegaron ya no había nada. Mi abuelo me cuenta que entre los árboles que rodeaban el río pudieron ver a un hombre vestido de negro
que los estaba observando y que parecía burlarse de ellos.